Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase de didáctica de la química el martes 17 de octubre de 2023. El día de hoy hacemos un alto al tema de la didáctica, a la teoría educativa como tal, ¿no? Y vamos ahora a insertar el tema de la tabla periódica de elementos y de las propiedades. Esto más debe tomarlo como un recordatorio. Me interesa mucho el tema de la comparación con respecto a las ubicaciones. Y no sé qué está pasando ahora con el monitor. No sé qué pasa con el monitor. Bien, entonces les decía que vamos a revisar las propiedades de la tabla periódica. Bien, ustedes tienen allí ya en la imagen de la tabla periódica. Entonces, hasta el momento se habla justamente de un total de 118 elementos. Y estos elementos forman toda la materia que nosotros conocemos. Y por supuesto estos elementos se encuentran en la naturaleza o están en la superficie de esta tierra, ¿no? Y puede ser o puede darse que sean compuestos o que sean sustancias puras como tal, ¿no? Entonces, hay otros elementos, en cambio, que fueron sintetizados. Y fueron sintetizados justamente eh, por pruebas de laboratorio, ¿no? Y hoy en día se habla inclusive de elementos nuevos como el moscovio, que tienen una característica de ser inestable, como tal. Y esta estabilidad dura pocos segundos. Entonces, la organización normalmente, y las organizaciones mundiales, lo que han hecho es justamente basarse en la recurrencia periódica de los elementos y de las propiedades. Entonces, esto hace posible que se estimen características de las propiedades como tal. Entonces, nosotros podemos ver ahí en la tabla periódica los diversos colores, ¿no? En donde tenemos a los metales, tenemos a los metaloides, están también los gases nobles, por supuesto están están aquellos elementos justamente aprobados también recién, bueno, relativamente recientes, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa poder visualizar en la tabla? Vamos a buscar una más grandecita. Entonces, nos interesa mucho saber que cuando nosotros tomamos como referencia de la parte superior hacia la inferior
o hacemos un barrido desde la parte superior a la inferior, verticalmente, nosotros tenemos el incremento de propiedades como, por ejemplo, el carácter metálico, el enlace iónico o el radio iónico. Tenemos el incremento de la parte metálica, ¿no? Pero sin embargo, en ese barrido, desde la parte superior hasta la parte inferior, ese barrido vertical, así como yo tengo el aumento de esas características en la tabla, también tengo disminución. Y disminuye la electronegatividad, la afinidad electrónica y la energía de ionización. Mientras que al momento de hacer un barrido horizontal, que va de izquierda a derecha en la tabla periódica, yo tengo el incremento de la electronegatividad, de la afinidad electrónica y de la energía de ionización. Y por otro lado, yo tengo la disminución. La disminución del carácter metálico, la disminución del radio iónico y del radio atómico. Entonces, el marco comparativo que vamos a usar es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos que comparar el molibdeno con el cromo, el molibdeno con el cromo, y ahora sí voy a pedirle la participación a algunos de la clase, el molibdeno con el cromo. Ángel Rivas, ¿dónde está ubicado el molibdeno y dónde está ubicado el cromo en esa tabla periódica de elementos? El molibdeno y el cromo. El molibdeno es en la séptima familia y el cromo arriba en la sexta, Ya, en la entonces, cuarta. físicamente en la tabla, ¿en qué columna y en qué fila está el molibdeno versus el cromo? ¿Dónde están ellos? En la sexta columna y el cromo en la cuarta y el molibdeno en la quinta. Entonces estamos hablando de la sexta columna, ¿verdad? Entonces está contados de arriba hacia abajo. Tenemos al Mario Benillo, Francio, el cromo que se encuentra en la sexta columna, ¿no? Y el molibdeno en la séptima. Es decir, el cromo está arriba del molibdeno. Entonces, nace la pregunta. Si hacemos un barrido vertical entre el cromo y el molibdeno, ¿quién es menos metálico? Le hago la pregunta a Gloria Banón. ¿Quién es menos metálico? Si hago un comparativo vertical, ¿quién es menos metálico? No sé. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Por favor, entre el cromo y el molibdeno, ¿quién es menos metálico? El molibdeno. Entonces, en el barrido vertical, yo tengo un incremento hacia abajo.
O sea, si hacemos un barrido comparativo de arriba hacia abajo, yo tengo aumento de carácter metálico. Entonces, si yo tengo un aumento de carácter metálico, ¿quién es menos metálico? El cromo, máster, buenas noches. El cromo, así es el cromo. El cromo es menos metálico. Porque hacia abajo, en barrido vertical, hay aumento de carácter metálico. Ahora, si yo comparase el mismo cromo con el cobalto, el cromo con el cobalto, ¿qué tipo de barrido debería de emplear? ¿El vertical o el horizontal? Le pregunto a Andy Medina. Horizontal. Horizontal. Y entonces, horizontalmente, ¿qué pasa con el carácter metálico? ¿Qué pasa con el carácter metálico en el barrido horizontal? ¿Aumenta o disminuye? Ayúdele, Gabriela Alvarado. Deja votar en internet porque el partido. Jessica del Pozo. Buenas noches, máster, dígame. O sea, horizontalmente, ¿qué pasa con el carácter metálico? Nada, Carol Paredes, ayúdenme. En el barrido horizontal, ¿qué pasa con el carácter metálico? Ya eso lo mencionamos. Si vertical, aumento. Horizontal, ¿qué pasa con el carácter metálico? Le pregunto a César Dávila. Disminuye. Disminuye, correcto. El carácter metálico disminuye. Por lo tanto, si disminuye, ¿quién es más metálico? ¿El cromo o el cobalto? Carla Vera. El co. El cobro. Si decimos que en barrido horizontal disminuye el carácter metálico, ¿quién es más metálico? El cobalto. Nuevamente, El cromo. el, El cromo, es el cromo. el cromo, correcto. Si hacemos el barrido de izquierda a derecha y decimos que disminuye el carácter metálico, entonces, en este caso, el que tiene más carácter metálico es el cromo en comparación con el cobalto. Es muy importante juzgar cuando hacemos estas comparaciones de propiedades de la tabla periódica, dónde están ubicados los elementos, porque es posible que haya más distancia vertical que horizontal. Entonces, si eso sucede, yo aplico el concepto del barrido vertical. ¿Cuál es el concepto del barrido vertical? El barrido vertical de la parte superior hacia la parte inferior, vuelvo a repetir e insistir, aumenta el carácter metálico, aumenta el enlace iónico y el radio atómico, pero disminuye la electronegatividad, disminuye la afinidad electrónica y disminuye la energía de ionización.
Eso si aplico un barrido vertical de la parte de arriba hacia abajo. Si yo aplico un barrido de izquierda a derecha, yo tengo un incremento. Ahí es lo inverso. Ahí tengo un incremento de electronegatividad, de radio de ionización y de afinidad electrónica. Y a su vez, tengo una disminución de carácter metálico, una disminución de radio atómico y de radio iónico. Veamos otro ejemplo. Y pensemos en el potencial de ionización. El yodo comparado con el bromo. ¿Dónde está el yodo y dónde está el bromo? ¿Dónde está el yodo y dónde está el bromo? Pues localicemos al yodo y localicemos al bromo. El yodo no está en la tercera columna, la Y. El bromo y el yodo, ¿en qué columna están? A ver, ¿qué me puede decir? Quinta columna. José Villegas. El bromo con el yodo. Por favor, una cosa son columnas y otras cosas son filas. ¿A qué columna nos referimos? ¿Dónde está el bromo y dónde está el yodo? José Villegas, por favor, lo escucho. ¿Dónde está el bromo y dónde está el yodo? René Zurita, ¿dónde está el bromo y dónde está el yodo? Sí, Miss. ¿Sí me escucha? Sí, sí lo escucho. Ya, el yodo está en la tercera familia, en el quinto periodo. Ya, entonces el yodo. Y el bromo está, En el cuarto periodo, en la 12ª familia. ya, entonces el bromo está físicamente en una ubicación por encima del yodo. Entonces ahí nos conviene hacer un barrido vertical, comparativo. Entonces, si hago yo mi barrido vertical, ¿qué pasa con el potencial de ionización? Verticalmente el potencial de ionización aumenta, disminuye. ¿Qué me puede decir? Gloria No. Vanoni. Gloria Vanoni. Yo digo que aumenta. Ya, en un barrido vertical, el potencial de ionización usted dice que aumenta. En un barrido vertical, César Dávila, en un barrido vertical, ¿usted está de acuerdo en decir que aumenta el potencial de ionización? A ver, yo creo que no disminuye. Disminuye, correcto. Y si disminuye, entonces, ¿quién tiene el menor potencial de ionización? Calavera. Entre el bromo y el yodo, ¿quién tiene la Entre el bromo y el yodo. bromo? Estamos El hablando bromo, perdón. del bromo, sí, el bromo con el yodo. ¿Quién tiene el menor potencial de ionización? El menor sería, se aumenta, perdón, se disminuye sería el bromo. ¿Por qué?
Si estamos diciendo que el barrido se hace desde arriba hacia abajo. Ah, perdón, pensé que era de la otra forma, sí, es verdad, No, aumenta. el barrido vertical, les estamos insistiendo, es de arriba hacia abajo el barrido vertical. Y de arriba hacia abajo disminuye el potencial de ionización. Ok, entonces el bromo tendría más que el yodo. Claro, el bromo tiene más, porque el yodo tiene menor potencial de ionización. Así es. Bien, entonces con esta misma tabla periódica de elementos vamos a recordar rápidamente también las valencias, ¿no? Porque como les mencioné, la idea de poder enseñar química es ir alternando también este tipo de conceptos de formulación y de problemas como tal, los problemas de compuestos, y poder irlos mixturando con las herramientas de la didáctica. Entonces, de hecho, una de las tareas que va a quedar, si nosotros hemos visto la didáctica que se relaciona con el arte y que se relaciona también con la parte de globalización y localización, ¿cómo nosotros podemos aplicar mientras enseñamos la tabla periódica de los elementos y sus propiedades? ¿Cómo podemos nosotros adaptarlo al tema de la localidad, de la globalidad? Algo importante que sí vale recordar es que, por ejemplo, los nombres de todos los elementos de la tabla periódica respondieron a los sitios o a las personas que los descubrió. De manera tal esto se ha seguido respetando, ¿no? Y les mencionaba que hay elementos inestables, como lo es el moscovio, que por el lugar donde se descubrió es que se le ha dado esa nomenclatura. Entonces vamos a repasar los nombres de los metales. ¿Cuáles son los metales de la primera familia? Los metales de la primera familia. O los monovalentes. Preguntémosle a Emily León. Sería nitrógeno, potasio, arsenio, virilio, magnesio. No, el magnesio no. Pero sí es el litio, plata, sodio, potasio, cesio, francio, Igual, también. el magnesio no. Ah, ya, listo. Disculpe el error. Y entonces, como son monovalentes, ¿qué valencia tienen? Valencia Uno, correcto. Vámonos con los divalentes. Ahora sí, Manuel Montserrat. Manuel Montserrat, conteste, por favor.
Manuel Monserrat. Ha dejado votado. También sigue viendo el partido. Leia Zambrano. Dígame, Miss. ¿Cuáles son los elementos divalentes, metálicos? Son los de, a ver. Ay, Miss, la verdad, les soy sincera, no sé. Ya, está bien. Zambrano Torres. Zambrano Torres, la familia de los metales divalentes. Eh, eh, calcio, azufre, son los que tienen dos enlaces covalentes. Ya, pero quiero Sí, saber se me cuáles escucha. son. No, Eso es lo que quiero saber, cuáles son. A ver, ayúdeme al señor Dávila. Está Sergio Dávila. a ver, la segunda es berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Muy bien. Tiene valencia 2. Ah, ya, usted estaba preguntando la... Ya, disculpe que no había escuchado bien. Los metales trivalentes. Los trivalentes. Pregunto a Emily León. Master, ¿puedo decirlo yo? Oro, aluminio, galio, indio, talio y el otro no recuerdo. Radio, Stroncio, sí. Emily León. Los trivalentes. ¿Cuál es mi? Los trivalentes. Ya, ya, entonces sería silicio, germanio, estroncio, plata. No, ahí está haciendo todo un champú bien. Disculpe. Era Master, plata, el rubidio. porro, Era plata y el rubidio son monovalentes. aluminio, galio. De ovidio. Yo le estoy hablando de los trivalentes. Entonces ahí sí es el aluminio, el bismuto. Escribió. Ya, los tetravalentes, señor José Villegas. José Villegas. Cobre y mercurio. No, los tetravalentes. Ya, un ratito, déjame ver el resto de las personas. Emma Sánchez, ¿cuáles son los tetravalentes, los metales? Los cuales, me disculpe. ¿Cuáles son los tetravalentes? Ayúdeme a César Dávila. César Dávila. Señores, hay que traer esto de aquí en adelante, porque vamos a entrar a la parte de formulación. Y si usted no se acuerda, pues tendrá que tener la tabla periódica a la mano. Hasta ahora no me han confirmado el examen, si va o no a ser presencial. Ah, no, perdón, esto es idéntica a la química, esto es online.
Olvide comentario. Ángel Sánchez. ¿Cuáles son los tetravalentes? Ángel Sánchez. César Dávila. Sánchez, Dígame. ¿cuáles son los metales tetravalentes? A ver, los tetravalentes son los de valencia 4. Claro, ¿cuáles son? Es el estaño, el plomo. No, no es el estaño. Disculpen, no es el estaño. Este tiene valencia 4, pues. Pero ellos son metales de valencia variable. Yo estoy preguntando por los metales de valencia tetravalente, nada más. No los variables. Es el osmio, Ya, el ya. litio, el paladio. A ver, les voy a ayudar. Platino, iridio, osmio. Sodio, osmio, rodio, gluteno. Ellos son los tetravalentes. Los hexavalentes, ¿cuáles son? Señor Javier Pincay. Perdón, máster, ¿cuál me preguntó? Buenas Los noches. hexavalentes. Está el wolfranio, el molibdeno y el uranio. Correcto, gracias. Ahora sí nos vamos a revisar los metales de valencia variable. Emma Sánchez. ¿Quiénes son monovalentes y divalentes? Emma Sánchez. El hidrógeno. Monovalentes y divalentes. El plomo, el cobre y el mercurio. Cobre y mercurio. Entonces, ambos pueden trabajar con valencia 1 y 2. Pero el hidrógeno no es de valencia 1. Estamos hablando de los monovalentes y divalentes, valencia variable, los metales. Ahora, pensemos en los divalentes y trivalentes. ¿Cuáles son estos? Los divalentes y trivalentes. Ángel Sánchez. A ver, ayúdenle. Carlos Paredes. Carlos Paredes. Master, disculpe, ¿cómo era la pregunta, master? Que no escuché bien. ¿Cuáles son los divalentes y los trivalentes de metales de valencia variable? Está perdido. Carlos Paredes. Máster, ¿sí se me escucha? Sí. Carlos Los Paredes. polivalentes son... Los polivalentes son 1, 2, cobre, mercurio, 1, 3, oro y talio, creo que es. No. 2, 3, hierro. Hierro, correcto. Manganeso. Níquel. Hierro, manganeso, cromo. Cobalto. Cobalto. Y el vanadio también entra ahí, ¿verdad? Sí. Ahora, perdón, no, Y el otro, 2, 4. el vanadio es tri y pentavalente. El vanadio es 2 y 3 también. 3 y 5 el vanadio. Y el siguiente 2, 4 es plomo, paladio, platino y polonio. Y estaño.
Ya, listo. Entonces, en términos generales, tal como nosotros hemos venido conversando, los metales normalmente se caracterizan por tener un brillo propio. Además, los metales son conductores del calor y de la electricidad. Y los metales son electropositivos, por lo cual significa que ellos pierden electrones en los enlaces. Y generalmente son sólidos a excepción de mercurio. Bien, por favor, repasar el tema de la tabla periódica de elementos. Enciendan las cámaras para hacer. No te digo, no te digo. ¿Dónde? Al momento tenemos conectados a Ángel Rivas, Ángel Sánchez, Ana Aray, César Dávila, Cristian Santurbide, Jessica del Pozo, Yaritza Dúmez, Emma Sánchez, Erika Andrade, Gabriel Alvarado, John Garcés, Gloria Banoni, Cristian Gómez, Sara Guamán, Santiago Gema, Jaime Santana, Yané Vergara, Kelly Mendoza, Emily León, Isabel Cervantes, Luisa Lucas, Manuel Monserrat, Maybelline Villamar, Irina Guaranda Ángel, Carol Paredes, Javier Picay, Once Madeline, Rosado Daniela, Elizabeth Solórzano, Carla Vera y José Miguel. Disculpe, Master, una consulta. Aray nombró, porque no escuché, disculpe. Aray, ¿sí?
Bien. Espero más tarde poder ya buscar esas tareas en plataforma. Por favor, revisen su plataforma eh, para completar las tareas. Bien, vamos a dar hasta aquí la clase. No sé qué está pasando con la conexión. Bien, muchísimas gracias. Nos vemos el día jueves. Gracias.